buenos días. Mi nombre es Erika Hernández y a continuación les voy a exponer parte de mi reflexión final como parte del curso de psicopedagogía. En mi caso, voy a enfatizar varias cosas en búsqueda de incrementar los conocimientos que tengo para aplicar en mi área, que sería con especialidad en piano. Entonces, como les decía antes, voy a aplicarlo en el área del piano específicamente. Entonces, previo a iniciar mi investigación, me hice la pregunta de cuál de todos los conocimientos van a quedar conmigo en esta primera etapa eh, para aplicar en la clase, como ya sea como estudiante o ya sea como profesor. Entonces, me encontré haciéndome esta pregunta que una vez me había hecho mi maestra de piano. ¿Cuál es la parte más importante para la ejecución del piano? ¿Mente, corazón, entendiendo eso como sentimientos, o el cuerpo? Eh, Cuando me preguntaron esto por primera vez, yo contesté que la parte más importante era el corazón. Bueno, pues por toda la carga emocional que ponemos en cada una de las ejecuciones de las obras y toda esta realización que hay a través de eso. Eh, Sin embargo, ninguna es superior a la otra, pero destaca lo más importante, el cuerpo. Entonces, fíjense que a lo largo del curso, una de las lecturas que más me llamó la atención hacía referencia a estos puntos, a cómo estos puntos destacan en nuestra formación instrumental, partiendo desde la destacable práctica que hace la enseñanza. Entonces, de lo cognitivo, según Logueira, eh, cita varios aciertos en los que mejoramos mediante la música. Sin embargo, quiero compartirles estos que para mí trascendieron mucho, que es la potenciación del razonamiento inductivo analógico. Estos procesos mentales que llevamos a cabo en cada una de las acciones que hacemos cada día, en cada momento, se ven beneficiados estrictamente con la práctica y ejecución de un instrumento o el acercamiento a la música. A la vez encontramos una potenciación de la memoria y la representación mentales. Esto otra vez un beneficio de los más famosos de la música, sin embargo, destacable. Y bueno, qué decir de la atención sostenida. Esto no quita que hay que entrenar, no es nada más un semestre aprendiendo un instrumento, sino es la disciplina de acercarse al instrumento reiteradas ocasiones y la concentración va ampliándose gradualmente conforme ampliamos esta práctica. Con respecto a lo físico, señala que se logra incrementar el control de la respiración. Es muy interesante desde el piano cómo la respiración puede afectar. A diferencia de los y las compañeras vientistas, en el piano no nos vemos estrictamente afectados. Claramente que si dejamos de respirar, pues va a pasar algo malo. Pero a la hora de hacer un fraseo, a la hora de entender una pieza que es más cantable, tenemos que pensar estrictamente en la respiración para lograr, bueno, una interpretación más asertiva a algo tan natural como es respirar, ¿cierto? Control de los movimientos en general y especialmente desarrollo en la psicomotricidad fina. Bueno, desde el caso del piano, podemos desarrollar esto estrictamente desde la ejecución en el piano. Algunos de los otros beneficios que encontramos, que voy a citar o que ya cité, no, no dependen estrictamente de la ejecución del piano desde el mismo, sino desde el estudio desde otros distintos escenarios, como, bueno, el famoso estudio de escritorio, que es agarrar la partitura y ver qué está sucediendo en el discurso musical. Pero en este detalle, con respecto a la psicomotricidad, está estrictamente beneficiada por la ejecución del piano en vista de que ambos hemisferios se van a ver involucrados a la hora del izquierdo resolver lo rítmico, el derecho lo melódico y a la vez tener que leer clave, sol, clave, fa, además usar las dos manos y que cada una tenga que hacer una cosa distinta. Asunción de mecanismos de relajación. Si bien es cierto, eh, si nos remitimos al estado
relajación completo, sería tendidos en el piso, dejando que la gravedad nos traiga hasta el suelo. Sin embargo, a la hora de estar al frente de un instrumento, a la hora de estar al frente del piano, si aspiramos a tocar un concierto de 1 hora, debemos de dosificar la fuerza que se hace y evitar en la medida de lo posible estar rígidos, de manera en que tenemos que encontrar una forma o un punto medio, mejor dicho, para lograr estar en la ejecución sin aspirar a caer a la tensión. Con respecto a lo socioafectivo, me llamaron mucho la atención estos puntos que citan. Mejora de la confianza en uno mismo y sus capacidades, o bien el autoconcepto. Bueno, lo que pasa, como bien sabemos todos y todas, es que a la hora de abordar una obra nueva, una pieza nueva, un ejercicio nuevo, ya sea con estudiantes de nivel intermedio, inicial, avanzado, no solo es estrictamente lograr que toquen la pieza, sino creer en ellos para que lo logren y que ellos vean reflejado esto en ellos mismos para que logren hacerlo. Y por supuesto, esto va a beneficiar que también se van a sentir una vez que lo consigan o en el camino recordar que eventualmente lo vamos a conseguir si encontramos los pasos que le benefician a cada uno, que nos lleva a la perseverancia. La perseverancia, si bien es cierto, no aplica únicamente para el escenario de la música, ni el piano, ni otros instrumentos, aplica para cada una de las actividades que desarrollamos en cada día. Y gracias a esto es que logramos hacer muchos de los proyectos, por ejemplo, que estemos aquí en medio de la pandemia defendiendo nuestro ideal de especializarnos académicamente en la música. Capacidad de resolución de problemas por sí mismo. Bueno, esto señala la importancia de que cada uno sea llevado a aprender cómo aprende. No es únicamente el llamado a hacer una clase magistral, que si bien es cierto es más fácil, no completa y no demuestra la especialización superior en la música, partiendo de que se puede acercar a la música desde la docencia, desde la ejecución, desde, desde la escucha, desde varios escenarios. Sin embargo, a la hora de enseñar no podemos únicamente aspirar o no deberíamos aspirar únicamente a hacerlo por imitación, sino realmente estar empapados de cómo resolver cada uno de los aspectos que tiene el estudiante, como los que estamos haciendo en este momento, como este que es el punto socioafectivo. La capacidad de resolución de problemas por sí mismo. No sé si ya lo dije, pero lo voy a repetir. Entonces, sí, estaba diciendo esto. Entonces, lo que pasa es que si le enseñamos al estudiante a aprender por sí mismo, claramente dándole un acompañamiento, no nada más diciéndole, no, lo hizo mal o no, lo hizo bien, y no le decimos qué es lo que hizo mal o qué hizo bien, sino que vaya asimilando y vaya haciendo este camino de autoconocimiento en el que se entera qué habilidades, destrezas y fortalezas debe desarrollar para poder no solo resolver una obra, sino cómo resolver el resto de tareas o bien el trabajo o bien situaciones sociales. Desarrollo del criterio personal y autonomía. Es muy curioso cómo en la música, en el arte, nos encontramos en constante reconstrucción. Vamos a una clase de instrumento, llegamos, presentamos nuestro avance. A continuación, lo que suele suceder es que nos dicen, bueno, esto hay que mejorar esto, eso estuvo bien, hay que mantener esto, hay que cambiar esto. Nos vamos, volvemos a armarlo y una semana después llegamos y otra vez, bueno, se consiguió esto, sin embargo no está esto. Entonces, gradualmente vamos creando una independencia de nuestro maestro, porque ya vamos entendiendo que vamos a tener que ir resolviendo de cada una de las cosas y vamos forjando nuestro criterio personal. De ahí que ya aparecemos con una interpretación o yo creo que esto debe ir aquí porque el estilo me señala demás cosas. Comunicación y empatía, importantísimo. ¿Qué decirlo de música de cámara? ¿Qué decir
de nuestra relación con nuestros estudiantes o con nuestros maestros, cómo no poder ponerse en el sitio del otro o de la otra persona. En serio es crucial y es un aspecto que sale a relucir en nuestra formación musical. Entonces, otra vez me encontré en medio de las lecturas pensando en qué momento del día dejamos de aprender realmente. No solo desde la música, sino desde las acciones como preparar una cena, como hacer la lavandería, como las demás actividades. Me atrevería a decir que tal vez de alguna forma, cuando estamos durmiendo, es uno de los escenarios en los que no estamos estrictamente aprendiendo. Tal como hemos leído en varias revistas científicas y artículos, el cerebro sí necesita de una cantidad considerable de horas de sueño para que se termine de procesar la información que asimilamos en el transcurso del día. Entonces, qué postura tomar? ¿Qué postura tomar ante que siempre estamos aprendiendo? Bueno, en eso me encontré con esta cita que quiero compartir con ustedes. La voy a leer. Por muchos años, el aprendizaje fue concebido como una actividad donde el sujeto que aprende se encontraba pasivo, receptivo y expectante a lo que el docente, considerado fuente de conocimiento, podría impartirle. Esta concepción de aprendizaje fue modificándose y hoy en día es sabido que el aprendizaje es un proceso activo que requiere de las capacidades y habilidades del sujeto que aprende, por lo que al considerar el aprendizaje autorregulado debemos comprender que el mismo requiere de actividades del alumno que posibiliten el aprender. Lindísimo. La primera parte me hizo pensar estrictamente en lo que comentaba anteriormente del modelo de clase magistral, en el que el conocimiento es unilateral y solo hay una persona que sabe, solo hay una persona que tiene vivencias, solo hay una persona que es amo y señor del conocimiento, que es el docente. Eh, yo espero que ya estemos aterrizando en que no es así, de que no podemos atropellar las vivencias y experiencias que tienen el resto de personas, que podemos aprovechar para asociar en la ejecución del instrumento, en el estudio del instrumento. Entonces, qué importante llamado a buscar especializarnos, a buscar leer, a buscar analizar, observar el aprendizaje a través de la observación de nuestros estudiantes y comprender la naturaleza de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, indiscutiblemente, yo busqué cómo asociar esto para mi beneficio en la clase de piano. Entonces comencé a pensar, bueno, ¿qué, qué de este curso puedo aplicar en mi clase para mejorarlo? No puedo nada más salir del curso sin más. Entonces empecé a ordenar en algunos puntos que destacan que van a agregarse a las actividades que usualmente hago en una clase. Pero quiero empezar a compartir este primero, que es acuerdos de clase. Bueno, cuando tenemos la experiencia de recibir un estudiante por primera vez al salón, para mí es de las experiencias más gratificantes porque es algo completamente nuevo, no solo para el estudiante o la estudiante, sino también para mí. Es una nueva oportunidad de reconocer a la música. Entonces, ya porque yo tenga muchos años de hacer lo mismo, no quiere decir que el estudiante debe partir de que yo sé y él no sabe y lo dejamos así y cada uno tiene que adivinar qué va a hacer. Bueno, entonces tenemos que pactar acuerdos de clase en los que logremos establecer un punto medio. Creo que es la mejor forma en la que puedo verbalizarlo. Si bien es cierto, vamos a enseñarle a estudiante contenidos nuevos en cada clase, vamos a tener objetivos nuevos que alcanzar semestralmente, bimestralmente, según sea el plan de estudios de la institución en la que trabajemos.
pero tenemos que acordar qué va a suceder cuando va a entrar, qué vamos a hacer cuando nos vamos a ver, qué va a proceder ahí. No se va a sentar encima del piano, por ejemplo, pero eso es una posibilidad. Si no me dicen que no, ¿por qué no podría hacerlo? Em, ¿Qué vamos a hacer en la clase? Vamos a aprender cosas nuevas, vamos a retomar cosas que ya hicimos, vamos a aprender el modo concierto y el modo estudio y el modo clase, que en cada uno de esos escenarios vamos a comportarnos de forma distinta, que vamos a aprender qué tenemos que hacer en la casa, muy importante. Buena parte del avance del instrumento no se da en la clase, sino en casa, con práctica, pero entonces, ¿cómo? Mi estudiante tiene que adivinar cómo tiene que practicar, cuántas horas tiene que practicar, cuántas veces tiene que tocar una pieza. No, eso no puede quedar al aire. Tenemos que dar este acompañamiento en relación a nuestros estudiantes. Cada clase, si no nos apegamos a la clase magistral en la que uno nada más se sienta a la par y comienza a decirle al estudiante todo que una vez, todo que otra vez, hágalo otra vez, sin decir que está malo con mejorar. No hace falta desarrollarla completamente desde el instrumento. Dichosamente podemos hacer 1000 cosas en la clase. Yo trato de pensar en cada clase de no aburrirme yo. O sea, si yo no me aburro en la clase haciendo varias actividades, creo que va a ser grato para mi estudiante. Puedo preguntar a mi estudiante, ¿te gustó la clase? O incluso me ha pasado que los estudiantes me dicen, ¿y por qué no volvemos a hacer esta actividad, pero con tal cosa? Buenísimo. Entonces, tener la apertura de la participación del estudiante en la estructura, en la propuesta de clase que tenemos para lograr alcanzar los contenidos sin estar únicamente sentados al frente del instrumento moviendo los dedos. Los materiales tenemos que seleccionarlos en relación a cada uno de los estudiantes. Caben las posibilidades, al menos en piano, de que existen modalidades de clase grupal en la que tenemos que preparar un material de manera que ninguno se vea afectado el avance, de que nadie en la clase se vea afectado su avance y que yo esté reflejando la preparación que tengo para manejar los distintos niveles que hay con los distintos conceptos y lograr entrelazar a todos estos. Es una gran trabajada, sí, pero es lo que tenemos que hacer y aspirar a hacerlo muy bien. La selección de contenidos en cada una de las clases tiene que ser congruente con lo que estamos haciendo. A ver, si estamos en el primer semestre, estamos tocando en posición de do mayor, posición fija, sin mover los dedos, al segundo semestre no podemos aspirar a encontrarnos una obra con escalas cromáticas sin tener idea de qué es una escala y menos una escala cromática. Entonces, tenemos que ser minuciosos con el seguimiento que le damos a las clases, con el diario, con la bitácora que vamos a hacer de cada clase, de cada estudiante, para que de esta forma logremos articular todos los conocimientos y no nos encontremos luego con esos estudiantes que tienen lagunas de conocimiento y brincaron de un lado al otro y no tienen idea cómo resolver una cosa y caemos en este estado de decepción completa. ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo y cómo es que no está avanzando? Y antes me dijeron que sí y ahora que no. Bueno, creo que una de las cosas más importantes para implementar en mi clase de piano es entender esta famosa frase. Yo creo que conforme uno se va haciendo grande, uno va entendiendo mejor que tiempo al tiempo. En serio que sí. Si bien es cierto, tenemos que apegarnos a las reglas del juego de cada una de las instituciones en las que trabajamos, tenemos que estar claros con nuestras bitácoras, con nuestro material, que esto sea un respaldo para darle el tiempo a cada estudiante que amerita para resolver las cosas. No quiere decir que va a ser lo que sea cuando sea, no, sino en relación a su práctica, a sus capacidades, a su desarrollo, a su medio social, en relación a todo, no nada más que entra a la clase de piano y es una persona más que mueve los dedos frente al piano. ¿Cómo voy a hacer para resolver todo lo que tengo que resolver en esta cantidad de tiempo? ¿Cierto? Entonces, es importante entender
el tiempo de cada uno de los estudiantes y que no todos están en la misma etapa. Y hay algunos que saben en qué cosas son buenos, algunos que tienen un muy buen oído, que tienen muy buena lectura, que tienen muy buena coordinación, pero hace falta fortalecer otras habilidades para mejorar el desempeño en la ejecución. Y no solo en la ejecución, sino en la asimilación de valores que están asociados al aprendizaje de la música y al aprendizaje tan hermoso desde el piano. Eh, Creo que mi principal enseñanza durante este semestre, que claramente a pesar de que Carla ha hecho un gran esfuerzo por mantenernos al tanto con lecturas importantísimas desde el punto científico, desde el punto psicológico, desde el punto físico, es solo, es solo una gota. Es solo una gota en el mar del conocimiento, en serio que sí. Creo que para mí, es un importante llamado a permanecer curiosa e insatisfecha, en el sentido de que tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir viendo, tenemos que ver a nuestro estudiante, a nuestra estudiante, tenemos que ver cómo lo está percibiendo, cómo estoy formulando yo las frases, los comandos, las preguntas en la clase para conducir todo este conocimiento a la ejecución del piano, porque no es nada más, no es nada más estar en la clase, estar ahí nada más un rato, es cómo estamos trascendiendo en estas personas a través de este espacio. Seguro que es la clase de piano. Y claramente insatisfechos en ese sentido, no es, ok, ya hice un curso, ya hice una lectura, ya sé cómo hacer esto, ya tengo experiencia en esto, ya lo sé. Creo que tenemos que estar realmente insatisfechos al respecto para lograr seguirnos moviendo adelante. O que pase una pandemia y que nos obligue a seguir adelante. Pero esa es mi principal reflexión al respecto. Parte de la bibliografía que usé es esta. Y nada, muchísimas gracias por escucharme. Eh, Como les decía al principio, esto es mi reflexión final acerca de la psicopedagogía aplicada en la clase de piano, que es mi especialidad. Y bueno, agradecerles nada más. Muchas gracias. Mi carnet es 98 y menciono que mi carnet es 98 porque quiero decir que desde el año 2000 trabajo en el campo de la educación y en el entorno pues musical y cultural del país, en instituciones públicas y privadas, en diferentes ámbitos, y este curso me parece demasiado atinente para la realidad, demasiado útil para la realidad que experimentamos quienes estudiamos la carrera de ejecución y pues con mucha más razón la carrera de enseñanza en instrumento. Eh, no todos los grandes profesores de instrumento en Costa Rica somos grandes ejecutantes del instrumento, pero sí todos los grandes ejecutantes del instrumento que yo conozca son profesores. Entonces considero esto muy necesario. Sería bueno que tuviera un poco más de realce y de lugar eh, cursos y carreras como esta en la Universidad de Costa Rica. Bueno, psicopedagogía en enseñanza de la trompeta. Vamos a entrar en materia. Lo más importante, así como en en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, es entender que estamos iniciando un proceso con otra persona. Y en nuestro caso, como educadores de instrumento, estamos iniciando con otra persona y el musicar de esa persona es un elemento que tenemos que tomar en cuenta. Al inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje también inicia una relación entre dos personas
que desde mi perspectiva, y que lo he aprendido muchísimo también en este curso, se enseñan, ¿sí? Tanto el estudiante aprende de mí como docente, como yo aprendo de ese o esa estudiante. Trabajamos con personas y cada persona es única en cualquier caso y en cualquier circunstancia, y al igual que sus circunstancias y la percepción de sus circunstancias son únicas. Una pregunta de muchas que debemos hacer a la persona que recibimos, que va a estudiar instrumento, es cuáles son sus objetivos en la música, qué es lo que usted quiere, por qué usted está aquí, por qué usted quiere aprender. Sea de la edad que sea, creo que es importante darle lugar a, a esas preguntas y a las respuestas que traigan esas preguntas. Aquí voy a citar a Gómez, que bueno, está en la bibliografía final, en la última diapositiva, la información completa del material. El profesor explora la individualidad de los alumnos, o sea, el estilo de aprendizaje, y existen múltiples inteligencias en los alumnos y acorde a ellas se enseña y aprende. Eh, bueno, ahora más que todo va en cuanto a la educación, va muy de la mano con otras ciencias como la neurología, pero bueno, en algún momento las inteligencias múltiples estuvieron también, por decirlo así, como el último descubrimiento o como algo muy innovador y algo muy a tomar en cuenta. A lo que me refiero es que tanto como cuando estuvieron las inteligencias múltiples, como los temperamentos, como muchas otras corrientes de análisis de la persona y de ayudarnos en aspectos de la educación, siempre, o sea, esto nunca ha cambiado. Debemos explorar esa individualidad y de acuerdo a las condiciones que nosotros podamos percibir del estudiante, eh, ser empáticos con ella y ver que en ese proceso se enseña y se aprende. Vamos a hablar de la neurociencia, que es lo que les comentaba. La neurociencia cognitiva es reciente, ha acumulado en los últimos 10 años un 95% de su saber. A pesar de ser tan reciente, pues ya se tienen muchos estudios, ya hay mucho material y no podemos ser ajenos a este material. Bueno, tanto que para cuando se escribió este libro en el 2004, este material, es decir, de 1994 al 2004, es decir, la década de los 90, fue considerada la década del cerebro. Eh, los modelos educativos de nuestro milenio deben ser el resultado de estos nuevos descubrimientos. Nosotros como profesores que estamos tratando con personas, que estamos tratando con otros seres humanos que tienen un cerebro, que tienen una manera de aprender, no podemos estar ajenos a estos descubrimientos, a la neurociencia cognitiva. La neurociencia cognitiva es el conocimiento que estudia las relaciones mente-cerebro, los procesos mentales desde un abordaje interdisciplinario. Me gusta mucho este material de Gómez, es un material que la profesora nos dio como apoyo, si mal no recuerdo, y pues lo empecé a ojear con el fin de enriquecer este trabajo y más bien terminó siendo el material más citado porque me parece que cita cuestiones de neurociencia, de los estudios de neurociencia que en otros materiales pueden parecer muy técnicos. Este lo cita, me parece a mí, o al menos para mí, de una manera muy sencilla o de la manera más sencilla posible. La neurociencia cognitiva se aplica en toda área en que una persona interactuando con su ecosistema necesite optimizar sus funciones. Es decir, ¿en qué área se aplica la neurociencia cognitiva? En todas. Y parte de todas estas áreas es pues el área de enseñanza y aprendizaje, el área educativa de la persona. O sea, no podemos que los estudios que se han hecho por los neurólogos estudiando el cerebro humano sirvan para la psicología, que sirvan para la medicina, que sirvan para cómo vender mejor, que sirvan para cómo comunicarse mejor y para muchas otras cosas y que no sirvan o que no los usemos, que no echemos mano
de herramientas para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto nos va a ayudar, ¿verdad?, a potenciar esos, el potencial neurocognitivo de las personas y nos va a ayudar a mejorar el aprendizaje significativo, eh, un pensamiento superior, ¿verdad? Que pues hay una palabra clave en esto que es la metacognición, que es el adquirir un conocimiento de tal manera que yo lo puedo utilizar en todos los entornos en mi vida, que sea de beneficio para mí y pues para un bien común, un pensamiento crítico, la autoestima y la construcción de valores. Muy importante como profesores de instrumento. Y bueno, y aquí en esta diapositiva hago la aclaración. Esta presentación tiene un orden específico, pues porque hay que ponerle un orden, pero yo quisiera, si estuviéramos presentes, ¿verdad? No virtualmente, que esto fuera como una mesa y que en esa mesa pudiéramos poner estas diapositivas y que dependiendo del tema que vaya surgiendo pudiéramos ir tomando cada material, cada cosa. O sea, no necesariamente hay un orden, sino es todo este contenido debe abarcar eh, la manera, pues, en este caso en la que personalmente expongo la psicopedagogía de la enseñanza del instrumento. Es muy importante la interdisciplinariedad. ¿Por qué? Porque como profesores de instrumento no podemos estar ajenos a todos los estudios interdisciplinarios, a todo lo que ha avanzado la neuropedagogía, la neurociencia cognitiva, la neurología, eh, bueno, aquí hablamos de neurociencia, pero también la psicología y muchas otras ciencias sociales e incluso ciencias exactas o estudios del cerebro, no precisamente para, la, para la educación, también no son útiles. Y debemos estar abiertos a una flexibilidad y una disposición, pero sobre todo una observancia de, de contar con el apoyo o de aprovechar cuando se cuenta con el apoyo de otras profesiones, con el fin pues de siempre promover el desarrollo humano de la persona estudiante. Otros apoyos interdisciplinarios, bueno, psicología, odontología, en el caso de algún estudiante que tenga necesidad de, de saber si su oclusión es correcta o necesita alguna modificación en ortodoncia, alguna orientación vocacional, ¿verdad? Que hay personas que pues entran a estudiar música tal vez no tan ubicados en la realidad, en este caso de Costa Rica. Eh, bueno, audiología, a veces en una clase de instrumentos nos podemos dar cuenta que tal vez un estudiante no escucha bien, o en una clase de, en fin, de música de cámara, en cualquiera de los cursos que tengan que ver con música, pero sobre todo también en la enseñanza del instrumento, medicina en general, pues porque tenemos un trato cercano con la persona y dependiendo de la realidad social de la persona, requerirá incluso que nosotros eh, orientemos a la persona a buscar ayuda incluso médica. Y en esto, pues, estos casos, excepto el de odontología, puedo decir que ya los he vivido en experiencia propia con estudiantes y en el caso de ortodoncia, pues lo estoy viendo actualmente conmigo como estudiante. Eh, Mira, volví a copiar eso segundo. Ahí pido las disculpas del caso. Esta ilustración era de la segunda parte de la diapositiva anterior. Esta se refiere a la audiología como un ejemplo nada más. El verbo musicar que mencioné al principio y por eso les decía que pues pretendo tener un orden, pero que en realidad lo que pretendo es que cada diapositiva represente una idea o algo de lo que podamos echar mano, no necesariamente de primero, de segundo, de tercero, para poder exponer cómo la psicopedagogía debe influir en mi enseñanza, en la enseñanza y aprendizaje en ese proceso. Y que hoy cito al señor Esmal, que escribió en el 2009 el artículo El musicar. El verbo musicar, en otras palabras, no trata de valoración, es descriptivo.
no perceptivo. Trata de toda participación en una actuación musical, sea activa o pasiva. Aquí describo rápidamente, hago un paréntesis, es decir, no se trata de cómo yo percibo X o Y música o la música que le gusta o no le gusta a la otra persona con la que estoy interactuando, sino el musical es que esa persona participa de la música, sea como público, sea como que, qué sé yo, como productor, sea la señora que llegó a limpiar el aula, el teatro, el escenario, esa señora también está musicando porque está participando de la música. Por ejemplo, sigo, otra vez, cierro paréntesis, si nos gusta o no, si la encontramos interesante o aburrida, si es o aburrida, perdón, si es constructiva o destructiva, simpática o antipática, eso no es lo que importa en el término musical. Lo que importa es que se está dando, se está describiendo una participación en algún tipo de música o en alguna música. El término será útil a condición de que desactivemos nuestros juicios de valor. Y eso pues es muy aplicable para los estudiantes. ¿Cuál es la música que le gusta al estudiante? Con eso lo recibimos. ¿Cuál ha sido su participación en la música? Con eso debemos recibir al estudiante. No debemos imponerle, no debemos provocar dislocaciones, como bien lo ha expuesto también el profesor Guillermo Rosabal en algunas de sus exposiciones. No debemos dislocar al estudiante, provocándole en cierta manera traumas, diciéndole que lo que él piensa que es música en realidad no lo es, o que es de mal gusto. No, debemos agarrar ese musicario y recibirlo de una manera lo más empática posible, y de ahí empezar el proceso de enseñanza y aprendizaje sabiendo también cuál es el interés de la persona estudiante. Además de la individualidad, ¿qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Hablando también del musical, perdón, las etapas del desarrollo en que se encuentra, la segunda infancia, es decir, segunda infancia, la llamada preadolescencia, que es una etapa de transición que no se encuentra en los materiales pues, técnicos, pero que a la hora de la clase creo que sí es importante que nosotros ubiquemos esa transición, y por eso la puse ahí, porque digamos no es lo mismo un niño de 11 años que no se encuentra en la preadolescencia, o sea, en esa transición hacia la adolescencia, o de 10 años, digamos, con el que usted todavía puede proponerle un juego y no le va a dar pena y tal vez va a jugar, a un preadolescente, que yo sé que el término no está bien empleado, digamos, clínicamente o psicológicamente, porque, porque no está dentro de las etapas del desarrollo como tal, pero sí lo mencioné para tenerlo en cuenta en ese aspecto, ¿verdad? Si está en la transición entre niñez y adolescencia, eh, tengo que tener plan A, plan B y plan C para la clase. Además que es una transición en la que los seres humanos somos muy cambiantes. Entonces, lo que me sirvió esta clase puede ser que no me sirva la próxima, porque resulta que la próxima clase sí le va a dar pena jugar o sí le va a dar pena hacer algo lúdico, la clase anterior no le va a dar pena, entonces eh, o no se va a sentir cómodo o se va a sentir cómodo, etcétera. Bueno, la adolescencia, la juventud, la adultez. Tenemos que tomar en cuenta esa etapa del desarrollo, el entorno social. No es lo mismo una persona que venga de una zona de alta vulnerabilidad a una zona de clase alta, hablando económicamente, como se les llama, ¿verdad? De una clase de altos ingresos. No es lo mismo una familia disfuncional, problemática, sea cual sea la situación económica. Una familia disfuncional no es lo mismo que una familia funcional, una familia en la que haya cariño, una familia en la que haya aceptación, una familia en la que se converse, una familia en la que haya interacción, en la que se interesen los unos por los otros, una familia que acompañe el proceso educativo. No es lo mismo que una familia que no lo haga. Entonces tengo que tener en cuenta ese entorno, obviamente respetando la intimidad de la persona estudiante, y cuáles son las áreas de interés, qué otras cosas le gustan al estudiante, qué otras cosas le interesan, qué otras cosas le apasionan. Eso es muy importante. Debo aplicar pues la reconciliación integradora, que va de acuerdo con lo último que acabo de decir. Y aquí cito otra vez a Gómez. El proceso de enseñanza y aprendizaje
simplemente en contextos reales o símiles a la realidad, ¿verdad? Y por eso puse una caricatura, o sea, yo en el proceso de enseñanza y aprendizaje puedo utilizar conceptos que reconcilien integradoramente lo que yo quiero enseñar con lo que al estudiante le interesa, con la realidad del estudiante, pero sobre todo con lo que al estudiante le interesa, él o la estudiante. Aprender a aprender en cualquier tema es el objetivo del aprendizaje, o sea, que no solamente aprenda un contenido o se lo memorice, porque si se lo memoriza en realidad no lo está aprendiendo, sino que lo lleve a una autonomía, eh, a reproducir la forma natural en cómo aprende el cerebro. Dicho sea de paso, aquí me permito pues expresar que el concepto alumno que usa Gómez no me parece el más adecuado, porque alumno etimológicamente quiere decir persona sin luz, y es contrario a lo que expuse al principio, de que yo también aprendo de esa persona. O sea, esa persona también tiene luz y me va a dar muchas luces y yo voy a aprender muchísimo, y capaz que yo aprendo más de mi estudiante que mi estudiante de mí. Sin embargo, digo alumno pues porque Gómez así lo escribe, haciendo la aclaración de cuál es mi parecer al respecto. Además de la individualidad, tenemos que tener en cuenta condiciones físicas especiales. En el caso de la trompeta, la cara, la boca, los labios, cavidades intravocales, dientes, condición respiratoria. En mi caso, por poner un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo más cercano que tengo, pues que soy yo, tuve un accidente en la cara, me corté la cara de una manera bastante seria en la infancia, entonces eso me ha afectado algunos músculos que tengo que utilizar al tocar trompeta, y definitivamente afecta para ciertas cosas. Entonces uno tiene que buscar una adaptación a la manera de tocar por motivo de esas lesiones, ¿verdad? He sabido de grandes trompetistas que han tenido accidentes, que han tenido que ser sometidos a ortodoncias, que han tenido que tener, qué sé yo, una incapacidad y luego volver a estudiar y volver, por decirlo así, a aprender con sus nuevas condiciones físicas, y que gracias a que quizá tenían una metacognición, un conocimiento realmente adquirido de cómo tocar trompeta y de todas las partes del cuerpo que no se lesionaron, pudieron, según palabras de ellos, reaprender a tocar trompeta. O sea, eso es algo muy importante, eh, que tenemos que tener en cuenta. Si los grandes trompetistas tienen eso en cuenta después de que han sufrido una lesión o después de que están sometidos a procesos de corrección, por ejemplo en una ortodoncia, cuánto más lo debemos tener con una persona que está iniciando y que no conoce mayor cosa de cómo se toca la trompeta. Si tiene alguna condición psiquiátrica, es importante que la institución en la que trabajemos, o si es una clase privada, pues nosotros sepamos condiciones psiquiátricas, psicológicas, y neurológicas, si es que el estudiante ha sido objeto de exámenes o de estudios por alguna razón. Vamos a considerar en la infancia, ¿verdad? Que, bueno, aquí dice esta cita, que estudios realizados demuestran que muy pocos músicos de gran categoría mostraron señales de talento, en especial durante la infancia o incluso cuando llevan varios años estudiando el instrumento musical. O sea, muchos de los grandes músicos, de los grandes músicos instrumentistas, no fue que descollaron siempre desde el principio siendo niños muy talentosos. Entonces no debemos cometer el error en la infancia de pensar que como a este niño no le es tan fácil cierta cosa y a este otro niño sí le es tan fácil, entonces bueno, me voy a concentrar en este que tiene más talento. No, a todos debemos enseñarle con la misma dedicación, con la misma empatía, con la misma, con el mismo respeto, y pues adaptando el proceso a cada uno, pero no menospreciando, no subestimando ni tampoco sobreestimando a ningún estudiante en la niñez. Bueno, ni en ninguna etapa, pero tengamos en cuenta esto en la niñez. Vamos a ver algo muy interesante que descubrí este semestre, y pues tal vez muchos de ustedes ya lo sepan, pero yo descubrí que existe el método Suzuki en la trompeta. En este momento nada más a nivel latinoamericano existe una persona certificada de habla hispana, de habla castellana, que se llama Zaira Ruiz, es una mexicana, y según ella me dijo un trompetista brasileño, nada más. Pero es importante que lo sepamos, pues
para implementar el método Suzuki es importante que se tengan este, estos shortcuts, ¿verdad? Que están ahí en la imagen ilustrativa y que se inicie con trompetas de bolsillo, pocket trumpet, o una trompeta infantil plástica que no pese tanto, ¿verdad? Si el niño tiene curiosidad por sonar la trompeta en si bemol, por ejemplo, que es la que pueda tener el profesor o cualquier otra, y con su boquilla y teniendo todas las medidas, más ahora con la situación actual de la pandemia, teniendo todas las medidas, ayudándole a sostener la boquilla, permitírselo, pero siempre volviendo a estas herramientas que son útiles y realmente juegos, muchos juegos, algo muy lúdico. Aquí pongo varias cosas que se pueden usar, como hacer burbujas, como soplar motitas de algodón. Este, tenemos que implementar la enseñanza siempre muy lúdica, en la primera y en la segunda infancia. ¿Verdad? Jugando con ellos, sabiendo nosotros qué es lo que queremos lograr, si una mejor columna de aire, un control de aire, pero ellos no tienen ni por qué darse cuenta que eso es lo que nosotros estamos pensando. Ellos nada más aprenden, lo hacen y tal vez más adelante, si ellos siguen estudiando trompeta, ya en una adolescencia, podemos decirles, o en una, ya en un estudio más avanzado, bueno, así usted logró sostener la columna de aire, conceptos como intensidad, conceptos como bueno, conceptos ya más técnicos, pues flexibilidad, fraseo. En este caso, ellos lo que se pretende pues es que ellos jueguen, disfruten y hagan lo que están haciendo y conforme vayan pudiendo aprender los conceptos, pues se los vamos transmitiendo ya, ojalá como cosas que ellos han logrado. Eh, en la adolescencia y en la juventud, Eric Erickson decía que hay una relación entre el pasado vivido y el futuro anticipado, ¿verdad? Nosotros debemos, es una etapa pues difícil, todos pasamos por ahí y tenemos que ser empáticos en esta etapa, ¿verdad? En estos que puede vivir. Wallon decía que es una evolución hacia la total independencia, que hay una discriminación en el estudiante, una diferenciación. Entonces, ¿qué podemos usar como profesores de trompeta, por ejemplo? Bueno, eh, tal vez si el estudiante escucha diferentes trompetistas, identificar el sonido propio del estudiante con el de algún trompetista famoso. Qué sé yo, a mí me encantaría que compararan mi sonido con el de Chet Baker, por ejemplo. Me encanta ese sonido, me gusta. Bueno, hay muchos trompetistas muy buenos. O decirle, bueno, usted tiene un sonido de esta y esta característica y resaltar esa individualidad y eso ayudará pues a que el estudiante vaya teniendo una, una sintonía o un gusto por el estudio del instrumento. En las diferentes etapas del desarrollo, reconocer que no, bueno, muy importante en nuestra realidad, que no todos los estudiantes, perdón, aspiran a ser trompetistas profesionales. Tener en cuenta que después de la etapa adulta, un nivel alto, un nivel alto de exigencia no tiene ningún sentido dependiendo de los objetivos de la persona estudiante. Puede ser que quiera la trompeta como un hobby, como un desestrés del trabajo, y si uno en la clase de trompeta lo que hace es estresarlo, pues le va a quitar ese hobby y ese placer a la persona estudiante. Tener en cuenta las dificultades en la adultez mayor, eh, y adaptarse a ellas en lo que sea posible en caso de que algún adulto mayor quiera estudiar un instrumento. Y esta es la bibliografía que cité. Este, aquí está el artículo del musicar, es la que cité del profesor Guillermo Rosabal. Igual él tiene varias conferencias en las que cita los conceptos que cité, ¿verdad? María Victoria Casas, acerca de por qué los niños deben aprender música. El conversatorio de pedagogía en instrumentos de bronce, que influyó mucho. Y también, bueno, ahí también se habló de intervenciones de otras ramas y de otras especialidades. Sobre todo el profesor Juan Manuel Arana habló mucho de eso. Y bueno, el profesor Luis Miguel Araya también. Bueno, y esos son los otros materiales. Muchas gracias por su atención. Saludos
a la profesora, a los compañeros y compañeras y a los invitados que hayan visto esta exposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a esta presentación que es parte del tercer seminario ya de enseñanza instrumental y educación especial que pertenece al curso de psicopedagogía de la enseñanza del instrumento. En mi caso es de fagot. Este curso lo estamos llevando con la doctora Carla Barca Molina y mi nombre es Rita Agudelo Ortega. Actualmente trabajo como profesora de fagot en el Conservatorio Castella y en la Escuela Municipal de Música de Guadalupe. En estas dos instituciones ha sido muy interesante la experiencia porque he tenido que trabajar con estudiantes que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad o TDAH y también un poco de Asperger, ¿verdad? Con esta población ha sido muy bonito el aprendizaje porque he tenido que descubrir herramientas que nos lleven y los lleven a ellos como a una conclusión de sus cursos que sea positiva para ellos, ¿verdad? Que no los estrese y que logre como ajustarlos para que estén tocando con los compañeros y puedan hacer sus exámenes y recitales de una forma normal. Bien, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o TDAH es un trastorno que hace que sea muy difícil para los niños y jóvenes concentrarse en tareas, prestar atención, estar quietos y controlar un comportamiento impulsivo. A pesar de que algunos niños presentan principalmente un comportamiento de falta de atención y otros son muy impulsivos o hiperactivos, la mayoría de los niños con TDAH presentan una combinación de ambos, lo que puede hacer muy difícil que funcionen en la escuela y caso también muchos problemas en la casa. Como vemos en la diapositiva, el trastorno tiene dos espectros, ¿verdad? El que es hiperactivo y el que tiene el desatento, falta de atención. Entonces en el hiperactivo vemos que se mueven mucho. No se quieren quedar, les cuesta mucho quedarse en un solo sitio o esperar su turno para hablar, bueno, a la hora de tocar, siempre quieren correr, subirse a los muebles, tienen problemas para jugar sin hacer ruido, son muy impacientes, siempre se quieren, parece que quisieran ir a algún lugar y además hablan mucho, con eso pues interrumpen la clase, siempre tienen muy buenas ideas, pero, ¿verdad? Interrumpen la clase. En el trastorno de TDAH con falta de atención son descuidados, se distraen muy fácilmente, les cuesta seguir instrucciones, no parece que escucharan cuando uno les está hablando directamente, tienen muchos problemas para organizarse, no les gustan los esfuerzos prolongados, o sea, en el caso de la música, si están tocando una pieza y están equivocándose mucho en el mismo lugar, es como que se rinden, ay, no tienen paciencia para insistir en eso y olvidan mucho las cosas. Bueno, he descubierto que una ventaja que tiene de trabajar el fagot con jóvenes que tienen este tipo de condición es que es un instrumento difícil y tienen que llevar pasos, recordar pasos en el momento de armar el instrumento, en el momento de desarmar el instrumento. Las posiciones a la hora de tocar son complicadas, pero extrañamente esto es una de las cosas que más les gusta, les ayuda mucho a concentrarse. Entonces, en la clase como tal, siempre uno debe tener un momento para conocer a su estudiante, saber de dónde viene, qué música le gusta oír,
algo de su familia, si tiene mascotas. No es que toda la clase uno va a hablar con él, eso se va haciendo durante todas las clases del año, uno va reconociendo un poco, pero eso también le va ayudando a uno para ver cómo debe abordar la clase ese día, porque va desarrollando la habilidad de descubrir cómo está emocionalmente ese día, en ese momento para la clase. Hay que presentarle la actividad antes siempre. Me parece que no les gusta en general dejar las cosas al azar, a ver qué va a pasar. La clase tiene que estar planeada y uno debe hablar con ellos antes de dar la clase. Bueno, vamos a trabajar esto. Y cómo uno espera que se debe desarrollar la clase. Se debe mirar a los ojos. Es una manera de conectar con el estudiante y de que aterrice un ratito con uno y que esté presente para la explicación. Y después siempre hay que preguntarle qué le dijo uno y si tiene dudas. Me he dado cuenta que las actividades que mejor les quedan para concentrarse en la clase de instrumento antes de la clase es hacer laberintos, los ejercicios de respiración, que además para el instrumento, un instrumento como el fagot necesita un muy buen dominio de la respiración, y también recordar datos de temas diferentes, bandera del mundo, historia de Hawái, porque este tipo de población es gente que se interesa mucho en temas específicos y se hacen expertos en eso, ¿verdad? También en la clase, otra actividad después de que ya está más tranquila o tranquilo y uno va a empezar la lección, leer la partitura sin el instrumento, revisar las posiciones, o sea, notas nuevas que se vayan a trabajar ese día, y trabajar la lección como un reto. Bueno, vamos a ver si puedes tocar toda la página. Grabar audios o videos con el tema de la clase para que ellos se vean y se escuchen también da muy buenos resultados. Para la mitad de la clase, estas clases son de 50 minutos, pero hay que hacer varias paradas con ellos siempre. En la mitad de la clase hay que parar al menos unos 5 minutos, que se levante, estire, que salga un momento del aula y vuelva a entrar, que me diga a quién vio pasar, así como impulsarlo a que se distraiga un momento durante 5 minutos. Para esta actividad hay que poner una alarma, porque puede ser que uno también se distraiga mucho con el alumno y se pierda, bueno, lo principal de la clase, que es que esté tocando. También la dinámica de cambio de personajes con el estudiante da muy buenos resultados, que es el estudiante se convierte en profesor y uno va a tratar de tocar exactamente igual lo que él estaba tocando o de comportarse como él se estaba comportando, y él desde su punto como profesor se da cuenta y observa lo que estaba haciendo. Es una actividad que les divierte un montón y es muy efectiva para avanzar con ellos en el proceso de clase. Es muy importante, bueno, creo que es en general con cualquier estudiante, pero con un estudiante que es Asperger o que es desatento o muy hiperactivo, siempre debe tener un diario de la clase donde pueda escribir todo lo que se trabajó en la lección, las tareas que va a realizar cada día o cada semana, para que vaya viendo el avance de las lecciones, y el avance se ve y los anima mucho a continuar. Bueno, algunas de las conclusiones de haber preparado esta presentación es que creo que la educación universitaria actual sí debería centrarse más en la formación de docentes con un perfil inclusivo, que tengan inquietud por la investigación educativa y vocación para que las personas estudiantes en igualdad de condiciones se puedan integrar en una sociedad mientras son parte de una comunidad educativa, ¿verdad? También creo que si el TDAH es una condición desafiante para quienes la padecen, pues para nosotros como educadores debería ser un reto para mejorar en nuestra manera de enseñar y de ver a cada persona, con tener tiempo para ver qué condiciones está presentando en una clase. Bueno, gracias y buenas tardes.
Buenas compañeros y compañeras, es para mí un gusto estar participando en este tercer seminario del curso Psicopedagogía de la enseñanza del instrumento. Básicamente yo preparé el día de hoy una presentación titulada Reflexiones del curso de Psicopedagogía de la música. Es en realidad psicopedagogía de la enseñanza del instrumento. Agradezco muchísimo que nos estén escuchando, que nos estén viendo y espero que estas reflexiones que no intentan colocarse como una verdad absoluta sean de utilidad para todos y todas. Para empezar, lo primero que uno piensa cuando habla de música es, o cuando se dedica a la música, cuando tiene relación con este fenómeno tan bonito, es que es la música. Pero muchas veces hemos escuchado o hemos estado acostumbrados a escuchar múltiples definiciones. A mí en lo personal no me interesa tanto visualizar una definición de música, sí más bien es reflexionar en torno a la validez que puedan tener esas múltiples definiciones de música de acuerdo a la experiencia personal y desde la cual creo yo que cualquier definición o muchas definiciones serán igualmente válidas. A mí en lo personal me gustaría poner bastante atención en otra pregunta que creo que es mucho más atinente eh, o más pertinente para guiar la reflexión en esta presentación. Eh, esta pregunta tiene que ver con la función evolutiva que tiene la música para el ser humano. Yo sé que existen varias teorías, no hay consenso hasta donde tengo entendido, eh, pero en los últimos años hemos empezado a ver un renacido interés por escudriñar este tipo de interrogantes, por lo que hemos encontrado una gran cantidad de literatura que intenta responder a estas y a otras preguntas. Eh, desde esa perspectiva, sabemos que el descubrimiento del fuego fue un hito muy importante para los seres humanos. Y quizás por eso, por esa razón, en la filosofía, el descubrimiento del fuego tiene un sitial muy especial, en el tanto el descubrimiento del fuego trajo la luz, trajo el entendimiento para el ser humano, para el hombre, y en alguna medida eso es lo que simboliza la filosofía. Eh, desde la perspectiva evolutiva, los científicos han descubierto que el descubrimiento del fuego, aparte de generar calor, de ahuyentar a los animales depredadores, de iluminar las cuevas en las que vivía el ser humano prehistórico, tuvo un impacto muy importante porque las personas empezaron a cocinar su comida. Y esto pareciera ser una situación muy trivial, pero no lo es. No lo es porque con la comida cocinada, el tamaño del cerebro aumentó. Eh, lo que yo he entendido es que existe una muy cercana relación entre el funcionamiento del sistema digestivo y de sistemas digestivos avanzados y el cerebro, por cuanto una comida cocinada implicó un ahorro energético que fue aprovechado por procesos cerebrales. Eh, naturalmente, pues yo no soy científico evolutivo, no soy antropólogo, pero eh, dentro de la literatura que he podido revisar, este pareciera ser un elemento muy importante
que no es menor. A la par del descubrimiento del fuego, vinieron otras manifestaciones culturales, a la par de una comida cocinada, de personas más inteligentes, vino, creo yo, un hombre más social. Y aquí donde se vuelve muy importante el baile y el canto. Empiezan a hacer manifestaciones culturales, sociales, importantísimas para el hombre. En muchas de las culturas, la música no está separada del baile y se constituye en una unidad indisoluble que tiene efectos muy positivos en los seres humanos. En algunas culturas, hasta donde yo sé, no existe ni siquiera un concepto para la música, sino que esta está completamente incluida dentro de las actividades sociales, diferentes actividades sociales que se realizan en todas las culturas. Es muy importante visualizar que el concepto de humanidad está, creo, intrínsecamente ligado a ciertas conductas y a ciertas actividades, y una de esas es la música y también el baile. Probablemente esto se deba también a necesidades que vienen desde tiempos primitivos del ser humano, como por ejemplo tener emociones placenteras. Esto es muy importante, este tema de las emociones, porque las emociones permiten que el ser humano sobreviva eh, y tenga siempre eh, un sentido de supervivencia que le permite anteponerse a cualquier adversidad que se presente. Otros descubrimientos apuntan a que la música funciona como una especie de gimnasio para el cerebro, que lo ejercita y que mejora las competencias de los seres humanos en muchos ámbitos. Eh, los efectos de la música en el cerebro están asociados a muchas situaciones. Eh, la gráfica ahí ilustra que se puede asociar al aprendizaje de los idiomas, a la creatividad, está asociado, como les dije anteriormente, les mencioné, a emociones como la felicidad. También tiene efectos curativos, calma la ansiedad, aumenta el optimismo, sirve como una especie de analgésico porque calma el dolor, y ayuda en otro tipo de desórdenes neurológicos como lo son el Alzheimer, el Parkinson, eh, etcétera. Esto quizás se debe, o es muy probable que eso se deba al establecimiento de conexiones nerviosas que se potencian con la práctica musical, por cuanto lo que se ha descubierto es que los músicos logran activar una gran cantidad de zonas del cerebro que son importantísimos para el desarrollo humano. Por esa razón es que la estimulación musical en edades tempranas potencia muchísimo el desarrollo infantil. A los niños la música les ayuda en un montón de ámbitos que son distintos y que van más allá del mero ejercicio, la mera práctica musical, sino que tienen que ver con elementos como hacerlos mejores personas, mejorar en términos académicos, a trabajar en equipo, a trabajar en grupos, ¿verdad? Aumenta la tolerancia, y eso tiene un efecto muy positivo en el rendimiento académico que pueden tener los muchachos y los niños en las escuelas y colegios. Entonces, ¿en dónde entra la psicopedagogía en toda esta historia? Bueno, lo anoté ahí, está textual, es mi opinión, es lo que creo que he aprendido del curso, y esto tiene que ver
a que la psicopedagogía se asocia a la capacidad creativa del ser humano. Eh, un enfoque con psicopedagogía en la educación lo que busca es estimular, valorar, potenciar las capacidades de una persona, en este caso en ámbitos relacionados a la práctica musical, pero sobre todo conducente al desarrollo humano. Bajo esta lógica, creo que los docentes deberíamos de estar siempre en la capacidad de asesorar y guiar a los centros educativos, pero además, lógicamente, de desarrollar ambientes que sean flexibles para un aprendizaje creativo que potencie a nuestros estudiantes. En este sentido, creo que los métodos de enseñanza instrumental lo que deberían buscar en términos generales, porque existen muchísimos, o muchísimos no, pero sí hay bastantes métodos desarrollados a lo largo de los años con diferentes enfoques. Eh, Debería ser formar personas íntegras, no estar tan preocupado en formar músicos virtuosos, sino más bien personas que tengan un desarrollo integral, estimular la imaginación, la creatividad, familiarizar a los estudiantes con el entorno, y desarrollar competencias básicas como lo son la comunicativa, la motriz y la capacidad de abstracción de los niños y los jóvenes. Como reflexión final, yo lo que creo es que un curso como estos pone en relieve que los enfoques siempre deben ir tendientes a alcanzar el desarrollo humano, a potenciar las competencias, las habilidades de los niños y los jóvenes, más allá de generar eh, músicos que tengan un nivel técnico altísimo. La preocupación principal o la ocupación principal de los docentes debería ir siempre orientada a crear seres humanos íntegros que puedan desenvolverse de manera efectiva, conocer su entorno y como lo hacían los seres humanos en el pasado, eh, en tiempos remotos, adaptarse a, al entorno y estar siempre listos para sobrevivir en ambientes cambiantes y que además son difíciles y hostiles. Esa situación que enfrenta el ser humano, yo creo que no ha cambiado y lo podemos ver en estos tiempos que hemos estado viviendo, que nos ha tocado vivir a esta generación y que tiene relación con el tema de la pandemia. En este momento creo que lo que se impone es muchísimo la supervivencia de las personas y creo que, digamos, llegar a valorar la salud, el desarrollo, la integridad de las personas es una cuestión que se genera a partir del entendimiento y de enfoques como el de la psicopedagogía en la enseñanza del instrumento, que ese ha sido, bueno, una de las enseñanzas de este curso y que de mi parte yo me siento pues muy contento, muy satisfecho de que a pesar de las circunstancias complicadas en las que nos ha tocado desenvolvernos en estos últimos meses, pues hemos aprendido, hemos tenido la oportunidad de aprender y establecer procesos también que son muy creativos y que nos han ayudado a crecer como profesionales, como docentes y a entender mucho mejor las dinámicas, los entornos, los contextos y en las que nos ha tocado y nos toca desenvolvernos como docentes en la enseñanza del instrumento. No me queda más que agradecerles la atención y nos vemos pronto. Gracias.